Hermano, Dios lo bendiga en nombre del Señor Jesucristo. Esta es la segunda entrega de la serie, la trascendencia del culto dominical. Y ahora vamos a tocar el tema, bendecir a la iglesia con la adoración. Miren, en el primer segmento hemos hablado del honor que se le da a Dios, ¿no? Y los tres factores que pueden malograr este trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver este tema, que es el segundo, ¿no? Usted sabe, yo lo sé, que la vida cotidiana es incesante, ¿no? Al respecto, en el libro de Job dice, porque el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba, ¿no? Esta es una versión de Reina Valera actualizada, 2015, Job capítulo 5, versículo 7. O sea, esa es la situación original de un mundo caído, ¿ya? A mérito del pecado original. Por donde se pose nuestra mirada, el mal cunde y estrangula a la humanidad de mil y mil formas. Y ante esta caótica situación, lo único que se enfrenta a los espíritus de maldad no es el gobierno de los Estados Unidos, no es ningún poder terráqueo. Los que se enfrentan a los espíritus de maldad que campean, que se han enseñoreado temporalmente del mundo y con su sistema pecaminoso intenta dominar a todos, el único que se le enfrenta es la iglesia del Señor. Es el único que se le enfrenta, lógicamente mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, definitivamente el Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para dar vida a una visión sociopolítica económica. No, para nada nuevo en ese aspecto, para combatir el mal. Él mismo afirmó que su reino no era de este mundo y nos hizo ver con suma claridad que con armas naturales, incluida la fuerza física, no pelean las batallas sus colaboradores. ¿Quiénes son sus colaboradores? Todo nacido de nuevo, sin importar el nombre o la denominación donde congregue. Y esto lo comprendemos por sus propias palabras. Escúcheme. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 8, versículo 36. Pero esto no quita que haya una batalla contra espíritus de maldad inmensamente más poderosos que nosotros, escúchenme, en lo individual. Sin embargo, desde que inició la iglesia, se nos ha orientado a que comunalmente, hombres y mujeres comunes y corrientes, nos ayudemos para convertirnos en los verdaderos escuadrones de Dios, del Dios Altísimo, en un mundo oscuro y tentador. Por eso que es básico, hermano mío, que usted comprenda que cada uno de ustedes, incluido el predicador, es atacado por el mundo. Machismo, feminismo, sensualismo, pornografía, un sinnúmero de cosas, ¿ya? Y usted solo no puede vencer. Pero usted es un guerrero de Cristo. Dios lo ha traído a una comunidad para que usted pueda vencer cualquier lacra que el sistema de cosas lo quiere usted neutralizar y ha neutralizado al mundo. Usted y mi persona tenemos que ser esos testigos que podemos decirle al mundo: sí se puede, porque Cristo no ha muerto. Ahora, de hecho, que la razón primaria de la iglesia es adorar a Dios. Pero justamente de adorar a Dios se deriva su visión divina para la humanidad enmarcada en la Gran Comisión. Repito, la intención de Jesucristo no fue que lideremos orgánicamente movimientos sociopolíticos. Pero es innegable que el mensaje que dio Jesús y los primeros discípulos de la iglesia primitiva remeció los cimientos culturales en todo sentido de la sociedad de su época. En el principio la judía, luego la greco-romana
y el sistema pecaminoso se vio turbado. Y este es el camino glorioso a seguir por nuestra parte para ayudar magníficamente a la sociedad. Usted tiene que ser un grito que Cristo vive, pero usted es un hombre común y corriente y el demonio quiere destruir su matrimonio, quiere destruir su felicidad, quiere desgraciarlo para que las personas que saben que usted es creyente digan todo es mentira. Y Dios lo ha puesto en una comunidad para que esa comunidad lo ayude. No importa lo que si usted es una persona que es criticona, si usted es una persona que todavía le entra el chisme, si usted es una persona que es picona y es guerrera, peleadora, Dios lo ha puesto en una comunidad para que esa comunidad lo ayude. Porque usted tiene que ser un bello poema de Cristo para el mundo. Y sería sabio que comprendamos que con acciones individuales ningún nacido de nuevo puede vencer y ser una loa para el mundo. Ninguno. El individualismo debe terminar y debemos someternos a la vida, a la visión en comunidad, una iglesia local, a la cual entregó cargos, a la cual entregó consignas educativas contenidas en las escrituras. ¿Para qué? Para que tengamos una operatividad de batallón guerrero en el mundo. Le voy a leer lo que escribió el teólogo conservador presbiteriano, ya que en el primer sector hablamos de un presbiteriano, el más importante que haya conocido, el doctor Gresham Machen. Él dice lo siguiente sobre el campo de la acción del cristianismo en el mundo. Sobre ese campo él escribe, dice: el cristiano no puede sentirse satisfecho en tanto que alguna actividad humana se encuentre en oposición al cristianismo o desconectado totalmente del mismo. Y él agregó: el cristianismo tiene que saturar no solo las naciones, sino al pensamiento humano. Y en este propósito de vida que emparenta con la Gran Comisión, escúcheme y escúcheme. El culto dominical juega un papel trascendente. ¿Por qué? Porque aquí el domingo ocurren cosas grandes y maravillosas para que usted despierte en su posición en Cristo y para que usted comprenda que se le puede ayudar y para que usted comprenda que usted tiene que ser ese faro en ese mundo oscuro. Y el culto del domingo ocupa un lugar especial en la formación de los guerreros de Dios. Seguimos con la conferencia Trascendencia del culto dominical y ahora es el acápite: bendecir a la iglesia con la adoración. 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. La palabra del Señor dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Para que nosotros podamos consolar, para que nosotros podamos trabajar en el mundo, primero Dios tiene que trabajar en nosotros. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en la primera parte cimentamos doctrinalmente, Señor, que usted es el único digno de toda gloria y toda alabanza. Y dejamos entrever, y aquí lo vamos a afirmar, Señor,
que el segundo rol del culto es edificar a nosotros sus guerreros. Ayúdenos, papito lindo, para que todo el trabajo que hemos preparado, Señor, cabe hondo, Señor, en el corazón de mis hermanos y a mí me haga recordar por qué tengo que intentar que mi congregación sea completamente pulcra en un domingo en su culto. Ayúdeme, Padre, ayúdenos a todos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén. Antes de tratar el versículo central permítame decirles y remachar que si bien es cierto, la función principal de la iglesia es adorar a Dios, debemos ser completamente claros que le adoramos a Dios en una acción práctica que hacemos en cualquier lugar. O sea, adoración en el culto es la oración congregacional, pero cada uno de ustedes le adora a Dios donde esté, en el mercado, frente al televisor, en el trabajo, a solas con su celular, en la computadora, en cualquier sitio. Usted ahí debe adorar a Dios. Ahora, lo sumamente interesante, regresemos al culto. Lo sumamente interesante que se nos exhorta en el culto, ¿no? Los maestros que me antecedieron y yo como principal maestro de esta congregación exhorto, veo la forma de que usted siempre ponga una atención privilegiada en el culto. Y la primera razón es porque Dios lo merece. Pero hay una parte muy interesante que ya le he dicho, Dios no va a crecer por lo que nosotros hacemos. La segunda razón de que debemos poner atención porque el culto es una herramienta divina en segunda instancia para alimentarnos espiritualmente en rango de excelencia. El teólogo norteamericano Dana se expresó de la siguiente manera: ¿de dónde viene el poder espiritual? ¿De dónde viene el poder espiritual? ¿De dónde viene el valor del creyente? ¿De dónde viene el valor de la fe? ¿De dónde viene la paciencia, de la esperanza? ¿De dónde viene el don para el ministerio? ¿Dónde es que nacen todas aquellas espléndidas capacidades para ayudar a otras almas en sus calamidades y sus humillaciones? El poder espiritual, sigue escribiendo el maestro Dana, el poder espiritual viene por intermedio, escúcheme, por intermedio de la contemplación de Dios. Esto es por intermedio de la adoración. Fin de su comentario. Agrego, lo que implica que el poder espiritual no es inherente al ser humano, le es entregado por el Altísimo cuando el creyente lo adora. ¿Ya? Cuando el creyente lo adora, le es entregado ese poder espiritual. ¿Ya? No es inherente al ser humano, porque si fuera inherente al ser humano, los primeros discípulos, con la capacitación que le dio el Señor Jesús, hubieran podido luchar. Pero dense cuenta que no pudieron luchar. Primero tuvo que venir el poder de lo alto. Y ellos, para seguir trabajando para Él, tuvieron que adorarlo. Porque en el acto de tener temor reverente, en el acto de tener el misterium de que Él es Dios y tengo que comportarme bien, en el acto que comprendemos que somos esclavos y tenemos que esforzarnos por Él, en ese acto me magnifico como ser humano. Me magnifico como ser humano. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, versículo 40, versículo 31. Dice la palabra del Señor: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, ¿de dónde nace el poder? De Jehová. Porque para tener el poder de vencer a un mundo atroz y poder ser representaciones del Señor Jesucristo, el poder viene de Jehová. ¿Cuántos saben ustedes cuántas noches estoy sin dormir para estar acá? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Es inherente a mí? Viene de Jehová. ¿De dónde vienen los milagros? De Dios. ¿De dónde viene el poder? De Dios. ¿De dónde viene su convencimiento que tiene que pedir ayuda? De Dios. Porque todo lo que le dice un hombre, todo lo que le dice una mujer, que lo hace en el Espíritu del Señor, usted escucha al ser humano, pero hay un llamado del Espíritu Santo que le va convenciendo de su problema, que lo va convenciendo de su pecado, que lo va convenciendo que lo único que lo puede librar a usted y a mí es el método de Dios. De ahí la segunda importancia de efectuar un culto comunitario el primer día de la semana, pues los componentes de cada iglesia se nutren del culto. Pero el culto puede ser enviciado por elementos extraños, como ya lo hemos tratado, ¿no? El individualismo excesivo, yo solo puedo. El individualismo excesivo, yo visto como quiero, que no está comprendiendo su responsabilidad en la comunidad para, vuelvo a repetir, por ejemplo, para no ser como arbolito de Navidad que lleve las miradas donde no deben ir miradas. ¿Ya? El individualismo excesivo. El concepto hedonista. Quiero sentirme bien. Quiero sentir el gozo. No, eso es sensualismo. Cantan y cierran los ojos y tan. ¿O han visto los adoradores en espíritu y en mentira? ¿Han visto? ¿Han visto adoradores en espíritu y mentira? ¿Saben cuáles son adoradores de espíritu y mentira? Cuando vive su música y todo eso. Él no se preocupa por lo que está haciendo por Dios. Él se está gozando. O cuando comienzan. Él se está gozando. ¿Ya? Está gozándose sensualmente. No quiero hablar exactamente lo que hemos llegado a la conclusión de lo que está ocurriendo, pero ya es algo pernicioso lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Es algo ya pernicioso, es algo vergonzoso lo que están haciendo. Y hasta es tan feo lo que hacen que pesa la boca decirlo en un culto o en una predicación de la palabra del Señor. Pero es como que si quisieran tenerlo a Cristo, que se gocen, que lo hagan sentir diferente. Quieren sentirse diferente. Claro, ellos no saben, porque sus maestros no saben. Porque sus maestros han llegado al culto y han repetido como loros, y ahora están en una posición que como loros hacen repetir a los demás. Y si son sinceros no saben, pero la palabra del Señor dice que el que le busca al Cristo lo encuentra. El problema radica que hay muchos que ya no lo encuentran, porque se han conformado con el sensualismo, se han conformado con el billete que ganan, o con cómo lo ha puesto su congregación, como el hombre de Dios. Y la falta de espiritualidad, ¿no? La falta de falsa espiritualidad, ¿no? Que también hemos tratado. Actitudes incorrectas que ya hemos visto en la primera parte. En sí es el desorden que ellos ven como orden para realizar las cosas. La conclusión lógica será que esa congregación donde hay un individualismo excesivo
y los pastores y maestros no le ponen un paralelo con amor al creyente, esas iglesias donde hay una concepción hedonista en la fe y ya los hermanos comienzan, los músicos comienzan y no se les pone un paralelo, esas iglesias donde hay una falsa espiritualidad y cuando comienzan a zarandear a las mujeres porque la falda está 5 centímetros más abajo de lo que yo he visto en sueños que debe estar. ¿Ya? O cuando comienzan a zarandear a las mujeres, mujer, cae en la congregación. Y cuando comienzan a zarandear así, hermanos míos, en un individualismo excesivo, en un concepto hedonista que yo me quiero sentir bien, y en una falsa espiritualidad, la conclusión lógica que esa iglesia, esa iglesia local está en peligro de desnutrición, porque todo eso que exponen no es doctrina, es ideología, idea de hombres que han terminado siendo neófitos, así tengan cartón, ¿ya? De Inglaterra, de Estados Unidos o de Japón, ¿ya? Han terminado siendo neófitos. Porque repiten como loros los que escucharon en su país y vienen acá y hay muchos peruanos que, y en cualquiera nación que levantan altares a personas que vienen de otras naciones. Y la verdad que a veces ni saben lo que están hablando. Y tienen como 80 cartones atrás. Y eso es triste y lamentable. Porque las congregaciones comienzan a estar en peligro de desnutrición. De ahí comienzan a ser endebles emotivas en demasía. Y ahí viene la enfermedad espiritual. Hermano, hay iglesias que tienen un montón de gente, ¿eh? Un montón de gente, ¿eh? Pero cuando usted se da cuenta, todos son chismes. Todos son malentendidos. Las personas no los ayudan. Sí, diezma, canta, sé líder en tu casa, vamos a abrir un esto. Pero no los ayudan para nada. Le dan cita. Tienes que comprender, la iglesia son de 400 personas. Te voy cita de acá una semana, 2 semanas. El domingo ni hablar, es el día del Señor. Que el domingo no puedes aconsejar, no, ni hablar. Tengo que predicar el primero y el segundo culto, tengo que ver esto. No puedo aconsejar a nadie. Y nadie se da cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no les enseñan doctrina. Les enseñan ideología. Y la rueda sigue. Pero, ¿Dios no los acepta? Hermanos, Dios nos acepta por gracia. Y por gracia mantiene las iglesias. A veces ya no mantiene por lo que hacen ahí. Mantiene por amor de aquellas personas que ahí van a recibir el mensaje de salvación. Pero hay una palabra, ¿no? Hay una palabra bien fuerte en la palabra del Señor, ¿no? Sal de ahí, pueblo mío. Y los que son de Cristo, cuando comienzan a discernir y encuentran la verdad, salen de ahí. Ahora, no estoy hablando de iglesias donde están en sana doctrina, porque usted ya sabe. Por más que haya sana doctrina, en algo fallamos. Y no hay iglesia perfecta. Y todos tenemos errores, y hay veces, ojalá que no haya errores, que tenemos que solucionar. Todas las iglesias. Estoy hablando de otro tipo de iglesia donde ya no hay sana doctrina, donde ya todo es mercadotecnia, donde todo es psicología, donde todo es amañamiento. Pero empezaron así, empezaron con un individualismo excesivo, con un concepto hedonista, con falsa espiritualidad. Y no hay hombres ni mujeres de ahí que digan hasta aquí nomás. Porque eso es impopular, pues. Es impopular agarrar a un hermano y decirle, esto es así y así. Dios nos acepta por gracia. Y por gracia va a mantener a muchas iglesias hasta el final que regrese. Claro, la Biblia dice que otras van a volverse sinagogas de demonios. ¿No? Ahora, y hay otra cosa muy interesante. El Señor dice que apura su venida. ¿Y saben por qué? Porque si Él no apuraría su venida, cuando Él vendría, no habría ninguna iglesia que se salve. Él tiene misericordia por la iglesia.
Y permítame expresar textualmente lo que escribió el teólogo Justo González. Él dijo: no hay culto tan perfecto, tan correcto, que por sí merezca que Dios lo acepte. Yo espero que ya esté zanjado este acápite, que Dios no requiere el culto para mejorar, nosotros sí. De ahí que la ortodoxia basada en la sana doctrina, para adorar al Señor durante un culto congregacional, ayuda a nutrirse espiritualmente, porque Dios no necesita crecer. Cuando yo le doy la honra a Dios, cuando yo le doy la gloria a Dios, no es para que Dios crezca, simplemente reconozco lo que es inherente en Él. Pero en el momento que yo le doy la gloria, que yo le doy la honra, ¿no? Cuando yo lo exalto su santo nombre con humildad y sinceridad de corazón, ese culto que es para Él me hace crecer a mí. Me hace crecer a mí. Y de ahí, nutrido espiritualmente, puedo nutrirme o combatir mis problemas emocionales. Por eso es que Juan escribe y dice, palabras textuales del Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, usted tiene miedos y yo también. Hay ideas que asaltan nuestra mente por la situación en que vivimos. Y hay hermanos que eligen el camino contrario. Tengo problemas y tengo sueños y ellos razonan así: el culto dominical es un estorbo para mí. Porque si ellos no decían que es un estorbo para mí y no vienen a esta iglesia y no van a otra iglesia, es que el culto dominical en sí es un estorbo para ellos, ¿no? Porque si no vienen a esta iglesia porque se han dado cuenta que no les conviene, entonces la lógica indica que están yendo a otra iglesia. Pero si no van a otra iglesia y no vienen acá porque mucho predica el pastor, mucho tarda. O sea, ¿sabes lo que están diciendo? La iglesia los estorba a ellos. Simple, 1 más 1 son 2. ¿Ya? Y esas personas están eligiendo el camino contrario. Y están que adelgazan espiritualmente. Van a tener más problemas emotivos. Van a tener miedos. No van a saber reaccionar cuando el mundo los quiera capturar. ¿Ya? Y no van a saber ni siquiera lo que quieren ya. Y van a tener miedo. Y eligen el camino contrario. En vez de aceptar ir al culto para nutrirse, deciden no ir porque el mundo los estorba. O les pone un parámetro muy alto. ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado esto? No quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque parece que alguien le ha contado a tu pastor algo de mi vida. Porque todo el mensaje me lo tiró a mí. ¿Han escuchado eso? ¿Y saben por qué? Porque el mensaje no fue para él, sino que el Espíritu Santo que convence de pecado al incrédulo y al creyente le ha hecho ver los problemas en que está. Y esa persona no quiere salir del embrollo. No quiere salir del embrollo. O quiere salir, pero para él Dios no existe. O no tiene poder. ¿Por qué? Porque no le han contado quién es Dios. Repito, vivimos en un mundo crepitante, decadente, con trampas mil, y los cultos del primer día de la semana nos fortalecen para la obra del Señor los 6 días restantes. Oye, pastor, para evangelio. No. La obra del Señor es usted, hermano mío. Usted es el templo del Señor. Y donde usted vaya, va la obra. Donde usted vaya, va la obra. En el teléfono, en su mano, ahí está la obra. En la computadora, ahí está la obra. En el colegio donde usted es profesor, ahí está la obra. En el taller de mecánica, ahí está la obra. Cuando está manejando carro, ahí está la obra. Porque donde esté el creyente, está la obra de Dios. Y el creyente es el testimonio de lo que Dios hace en su obra.
en el bloque escritural elegido, hermanos míos. Regresemos. 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios. Capítulo 2. 2 de Corintios, perdóneme, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿De dónde viene el poder? De Él. ¿Ya? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién es el que necesitamos de Él? ¿Él de nosotros o nosotros de Él? Nosotros de Él. ¿Pero para qué? Para que lo que Él obra en mí, yo lo lleve en obra a otros que están sufriendo lo que yo he sufrido. Miren, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, cualquier problema, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hace poco una dama me preguntó, ¿yo podría ayudarlos? Pero si yo todavía no resuelvo mis problemas, me dijo. Yo le dije, ¿y esos problemas te hacen sufrir? Sí. ¿Encuentra paz en tu corazón? Sí. Ya, tú eres la persona indicada para ir a ese caso. Porque Dios ya le está consolando, le está ayudando. Pero si usted se niega a ser consolado, se niega a ir al sitio donde lo pueden ayudar, usted puede hacer mucho bien, pero lo va a hacer en su fuerza, en su poder. Y el creyente no tiene poder propio. El creyente recibe poder cuando adora a Dios. Esa capacidad solo es posible para los salvos. Y dentro de los salvos, aquellos que están aceptando ser criados a los pies de Cristo. Esto ocurre, hermanos míos, cada vez que tomamos contacto con las Escrituras. En términos castrenses, el mejoramiento de rancho espiritual ocurre en el culto, porque se supone que usted se está discipulando. Se supone que usted en algún momento está leyendo la palabra del Señor, está orando en su casa, está discerniendo, aunque sea un solo versículo. Y todo eso es su alimento espiritual. Pero cuando usted viene al culto, ya, este es el mejoramiento de rancho. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tiene usted para leer la Biblia en su crepitante trabajo? Agarra, se levanta, va a las Escrituras, la realidad ya. Lee un versículo, comienza a intentar confrontar, ya tengo que irme al trabajo. Y a veces lo hace 15 minutos, 20 minutos, y a veces ni eso, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Es la realidad. No estoy exagerando. Es el mundo. Pero esta exposición de ahora, que puede durar 1 hora, ha costado más de 7 horas. Todos sus devocionales de 1 semana, como mínimo. O sea, este es el mejoramiento de rancho. Esta es la comida selecta, que te ayuda a aguantar 6 días, donde tú tienes que comer poco, porque vas a salir a una guerra temporal. ¿Me está comprendiendo, hermanos míos? De ahí la importancia, donde se nos entregan ese menú exquisito que se llama la predicación de la palabra del Señor, que todo lo que lo acompaña esté en orden, en armonía, en doctrina y en pías costumbres. Porque si yo me voy a preparar, por ejemplo, yo me voy a preparar a recibir ese menú, pero hay una costumbre que no es pía. Por ejemplo, viene el arbolito de Navidad. Y viene el arbolito de Navidad todo estrafalario. Y todavía pasa y usted ya pierde la conciencia, comienza a reírse.
ya perdió la concentración. Ya comenzó a criticar. Ya rompió el espíritu de unión que debe haber. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Creo que uno se da cuenta, ¿no? ¿No? Por eso es de que el culto tiene que ser en orden, en armonía, en doctrina, en pías costumbres. O vamos a poner otro caso, ¿no? Viene, no está Lelita, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el chiquito de Lelita cuando era chiquito? Era una bala, ¿no? Venía y hacía y deshacía, ¿no? Y Lelita estaba así. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo? A ver, ¿quién tiene carácter y mirada fuerte? Silvia, por ejemplo. Agarra a Silvia y que le diga, ¿no? Hermana Leila, pero tú tienes que aprender a criar a tu hijo. Está mal que hagas esto. La mató ya. Ya esa mujer no va a escuchar el culto. Va a estar contando los minutos para irse de la congregación. ¿Se dan cuenta? Entonces, por costumbre que no son pías, eso también es una falsa espiritualidad, ¿ya? Malogramos el culto. Porque Dios quiere que como cuerpo espiritual todos nos edifiquemos y que colaboremos unos con otros para ser edificados. 1 Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, debemos tener en claro, hermanos míos, que por casa de Dios no se está refiriendo a un edificio en particular, ¿ya? Sino está hablando de su relación que debe tener el apóstol, el joven pastor Timoteo, ¿ya? Con los creyentes que pastorea, con su comunidad en la fe. ¿Por qué? Porque su ejemplo, sus costumbres pías y la doctrina que él les enseña es fundamental para que cada hermano no solamente sepa doctrina, sino que aprecie un ejemplo correcto de comportarse en un mundo hostil, dispuesto de mil maneras a detener la hora por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz. Cada creyente es testimonio al mundo, y repito, el culto dominical lo puede formar o lo puede deformar. Puede ser formado con líneas delicadas, pías, pero enérgicas de los difusores de la verdad. Cada creyente donde pone la planta del pie enarbola una bandera. Y si es de verdad, y si es de pías costumbres, se supone que eso es lo que ha calado en su mente y en su corazón. Pero si está en un culto desordenado, donde la palabra es psicología, donde la palabra intenta que se sientan bien, no vaya a ser que se vayan de la iglesia. Oye, tienen problemas y ya se van a ir, y ahí recién se preocupan. ¿Ya? Entonces, esos creyentes no han calado y no pueden ser testimonio al mundo. El culto dominical, donde se debe delinear con deliciada forma a los adoradores en espíritu y en verdad. A diario, hermanos míos, nos levantamos e interactuamos en un mundo de maldad que desgracia cotidianamente al género humano e intenta detenernos a nosotros. Pero si nos detiene, desvirtúa el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora, miren, para que vean cómo la liturgia que seguimos está conformada de tal forma que usted, fuera de sus ejercicios espirituales, usted se prepare para la batalla. ¿Ya? Miren, antes del culto dominical, primera parte, un día martes o miércoles se le entrega una relación de los que participarán en el culto dominical en sus diferentes aspectos. ¿Y qué se les pide?
que sean exquisitos en su preparación ministerial en 3 aspectos. Se le dice, oren por su equipo de trabajo, por su equipo comunal, ¿no? Oren por la congregación, pero especialmente por su equipo comunal. Y Payson dice, la oración es la primera, la segunda y la tercera cosa necesaria para quien ministra. ¿Ya? Pero también se les pide que sean excelentes, ¿no? Entonces, se les entrega, ¿no?, a los que van a cantar el texto bíblico y el nombre de la prédica para que disciernan qué música van a cantar. Y ahí tienen que discernir. ¿Y saben qué? Todavía no se hace, aunque están acá, ya depende del ministro de Educación de Música. Hay 950 himnos para que usted elija. Y ni siquiera puede decir, pero no sé cuál elegir. Porque aquí hay un índice con los 950 himnos y el motivo por el cual, su temática. Y después de la capacitación que va a haber de los músicos, a todos los que decían se le va a entregar en virtual el himnario para que usted lo tenga. Y usted va a poder elegir. Y eso es lo que se ha intentado siempre. No sé si usted estará dejando desaprovechar, ¿ya?, lo que se le está enseñando. La misma información se le entrega de la lectura bíblica, para que no solo se familiarice con el texto bíblico, sino que discierna, porque él ya sabe el título de la prédica y sabe la lectura bíblica, discierna cuál es el versículo que la iglesia tiene que repetir. Si está hablando de salvación y él discierne, esto habla de salvación, 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 entonces elegirá un versículo y eso tiene que discernirlo. ¿Ya? Ahora, si a usted se le encarga la lectura y usted viene y elige todo al final, o sea, el método está ahí. Pero la desobediencia, el menosprecio a su maestro, nunca trae buen fruto. Y todo lo que participa en el culto se le da la capacitación de culto. Ya. Y se supone que todo eso debe fortalecerlo, porque se va a obligar a leer la palabra del Señor, se va a ver obligado a ver los cánticos que son doctrinales, y todo eso lo debe de fortalecer. Pero también se le dice, ¿no?, que hay un tercer requisito, ¿no?, ayudar a los demás. Pues eso se cumple porque usted comienza a orar por los demás. Y se cumple que uno tiene que presentarse al culto con un trabajo ministerial previo, porque sabemos que nadie tiene autoridad para dirigir la oración congregacional si no puede dirigir su propia adoración personal. Y mi adoración personal es cuando yo le oro a Dios, cuando yo leo su palabra y cuando yo intento hacer el bien. Y dense cuenta, lo que a usted se le entrega está conformado de tal forma para que usted sea edificado. Pero hay una segunda parte antes de, ¿no? Se le dice al director de culto que agarre a todo su equipo de trabajo, lo aparte a un lado y acuérdense, que ore no por todo el culto, porque va a haber momentos de preocuparse por todo el culto, sino ore por los guerreros que van a entrar en batalla. Como es visible, la ortodoxia que practicamos en nuestra liturgia nos entrega usos y costumbres espirituales antes de entrar en la batalla. Ahora, vayamos a ver durante el culto. En el preludio, en un corto espacio de tiempo, con un sonido instrumental, se le dice que invoque en silencio su última actividad individual antes de que empiece lo comunal. Cada uno debe pedir por él solo su última actividad individual. Y de ahí empieza la fe comunal. El culto, donde el director de culto lo guía en una oración congregacional. Y la invocación inicial es eso.
Es no por todo. Señor, protege a los que están acá. Señor, protege a los que van a venir. Señor, cuide a los que han decidido no venir. Y ella se cumplió ya. Pero si quiere entregar más, eche lo que tiene en su corazón. Y de ahí vienen los cánticos, ¿no? Donde se les ha dicho, ¿por qué siempre de pie los primeros? Porque ahí se exalta el santo nombre. Los dos primeros tienen que ser de gloria, exaltación al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Santo, santo, santo. ¿Ya? Doctrina sana. Debemos cantar con el espíritu y entendimiento, porque el culto es para agradarlo a Él en primera instancia, pero a su vez, congregacionalmente nos conviene, nos favorece. Ya, el culto es útil. ¿Por qué? Porque doctrinalmente sabemos que Él vive entre las alabanzas de su pueblo. Al invocarlo, y sabemos que el mal no puede estar donde esté el bien, o sea, cuando está Dios Todopoderoso. Entonces, limpiamos el hogar geográfico. O sea, yo les digo, qué triste es cuando un hermano va y repite como lorito y no sabe lo que está haciendo. Pero ustedes sí saben, porque a casi todos se le da la capacitación de culto. El problema radica cuando decidimos desobedecer o menospreciar lo que mi maestro me enseña. Y eso ya no depende de mí, depende de cada creyente. Y porque sabemos, ¿no?, que donde está Dios es imposible que esté un espíritu de maldad. Y de ahí el recojo y entrega sacerdotal de diezmo y ofrenda, que no es menos importante, ocupa su lugar. En reverencia le entregamos a Dios una entrega sacerdotal. ¿Por qué no se ora antes? ¿Por qué se ora después? Porque es una entrega sacerdotal, pues. Y no voy a entregar lo que aún no se ha recaudado. Ojo que no solamente se entrega los diezmos y ofrendas en ofrenda sacerdotal. También se ora por los bolsillos que han proveído para la canasta de amor. Y se siguen con los cánticos del Señor. Y se les ha enseñado que aquí lo ideal es que en este segmento venga cánticos espirituales que tengan que ver con la predicación, para preparar el corazón del creyente a lo que va a ser expuesto. Yo les he enseñado, y yo, que sepa, no soy tan mal maestro, pero el problema radica cuando el creyente desprecia lo que el maestro le enseña, y eso se llama individualismo. Se está olvidando la importancia del papel que le toca en un culto. O sea, eso de venir al culto y a ver qué voy a cantar. Yo a veces veo, yo no digo nada. A ver qué voy a cantar. De hecho, no ha preparado nada. ¿Y eso cómo se llama? Sinceramente, hablemos las cosas como son. Desprecian las enseñanzas de su maestro. Y en algo valoran el culto. Ahora, no hay culto perfecto, pero podemos mejorar. Por eso recuerdan que le decía, yo desearía que toda la congregación. Pero el enemigo es astuto, pues. Seguro hay fiestas, reuniones sociales, seguro están cansados. Y nunca están lo que a veces parece que tienen que estar, ¿no? Y parece que uno ara en el desierto, ¿no? Pero paciencia y buen humor, seguimos para adelante. Paciencia y buen humor, seguimos para adelante. La DEA, ¿y por qué se le dice sentados y parados? Ya saben, ¿no? Porque generalmente los primeros exaltamos el santo nombre, debemos estar parados. Pero también hay otro motivo, que un culto tiene que demostrar a los que vienen que somos delicados con el prójimo. Yo he visto en otros sitios que los tienen 1 hora parados
Y los viejitos de vergüenza también se paran. Están que les duelen las piernas, pero están parados porque dicen, ay, si no, ¿qué van a pensar de mí? No hay delicadeza para el prójimo. Espiritualiza, para que te sientas bien, hermano. Párate. Alaba al Señor, párate, estate parado, sacrifícate. Cuestión muy importante también, ¿no? Que los instrumentos acompañan al canto congregacional y no la congregación a los instrumentos. De ahí que es muy importante el ritmo y el volumen moderado de los acordes musicales, porque más se tiene que escuchar las voces que la música. La lectura bíblica, base del sermón, ¿no? Donde me hace discernir, donde prepara a la congregación, ¿no? Y no solamente le prepara. Usted sabe que hay hermanos que son lentitos para buscar, ¿no? Pero si ya tiene la lectura bíblica, ya no se va a perder, porque esa es la base del sermón. Un buffet espiritual para que pueda ser asimilado por el creyente. Y todo si se hace con orden, con costumbres pías, ¿ya? Cumple la segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Edificar a los guerreros de Cristo. Pero dentro de esa segunda razón está que despierten las ovejas del Señor que aún no vienen a su rebaño. Evangelismo. Y todo esto va preparando para el sermón. Y todo esto va preparando para el sermón. ¿Y qué es el sermón? No es la parte más importante del culto, ¿ya? Sino es la parte que aglutina el trabajo de todo el culto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el momento culminante cuando el predicador entrega las verdades que ha encontrado a Dios. No para ilustrarlo a Dios, para que Dios se agrade del trabajo que yo he hecho. Porque me entrego al Señor y el Señor sabe, porque Él sabe que he orado. Porque Él sabe que cuando veía que me está saliendo bien, le digo, Señor, no, yo no soy, eres tú, gracias Señor. Cuando me neutralizo, Señor, ayúdame, estoy neutralizado. Cuando vienen problemas, de repente reacciono mal, me doy cuenta, perdóname, tengo que seguir trabajando. Y todas esas circunstancias que son obstáculos para el sermón, pero reaccionas correctamente y todas las verdades que vas encontrando y no vas ocultando, ay, yo en esto no soy fuerte, mejor esto no lo predico, qué roche, qué vergüenza, mi esposa me va a escuchar. Hace que Dios se agrade con el expositor. No, yo soy un predicador de vieja data. No, yo puedo simplemente ir y predicar cualquier cosa. Sí lo puedo hacer por cultura, pero yo vengo a agradar a Dios. Yo vengo a agradar a Dios. ¿Usted es maestro de escuela dominical? ¿Usted va de frente a enseñar? ¿Sí? ¿Usted está con los jóvenes menores? ¿Va de frente a enseñar? ¿Sí? No, pastor, es que no tengo tiempo. Es que no ha sabido administrar su tiempo. Porque no está comprendiendo la importancia del culto dominical. Y estas verdades, que salen de la boca de un hombre común y corriente, son usadas por el Espíritu Santo para que lo que llamamos el llamado interno. Un trabajo bien hecho, bien comprendido, bien explicado. Y el Espíritu Santo es el maestro que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de los problemas que cada uno tiene, que no son pecaminosos, pero puede resbalarse por el pecado. Y comienzan a haber decisiones. Y comienzan a pedir consejería. Y el culto es para nuestra edificación. Y después del culto, cuando usted viene a contar diezmos y ofrendas, agarra un sentido de responsabilidad, pues. No es correcto que le toque diezmo la ofrenda e irte como perro envenenado. Tienes que aceptar tu responsabilidad, ¿ya? Y cuando comienzas a contar,
y comienzas a ver, uy, la hermana Catita. Pucha, la hermana Catita tiene problemas. Pero mira cómo diezma, mira cómo ofrenda. Y eso te hace sentir qué lindo es Dios. Y si ella diezma, ¿por qué yo no puedo diezmar? ¿Se dan cuenta? Todo tiene su porqué. Y cuando uno está contando, ve cómo se va la contabilidad y uno se goza de que esté en una iglesia donde se usa la contabilidad y todo no termina al bolsillo del pastor. Pero no termina ahí, porque la liturgia que usamos y la educación que usamos, y usted lo sabe, porque yo no miento. Desde el primer día que yo vine acá dije, si usted quiere el sermón, se lo mando por WhatsApp o se lo entrego en físico. ¿Por qué? Porque hay hermanos que quieren revisar, y qué bien, y vamos a apoyarlo para que sigan. Y cuando usted se da cuenta, la liturgia y la educación inherente a esa liturgia hace de que involucramos a los dadores en espíritu de verdad antes del culto, en medio del culto y después del culto. Así que no hay excusa para que usted no crezca en el Señor. No hay excusa. Porque tal como yo veo, creyente que no crece, creyente que tiene más miedos que convencimiento que el Señor está con él, creyente que cree que Dios no está conmigo porque estoy enfermo, es simplemente una persona que está viniendo y está haciendo las cosas con la clásica. Van al culto, pero no comprenden la importancia del culto, ni comprenden la importancia de las instrucciones que su maestro les ha dado. No solamente eso, porque también entrenamos a los futuros miembros de la iglesia. Permitimos que los niños suban al culto, permitimos que personas que no están bautizadas sirvan en la iglesia como parte de ayuda. Hermanos míos, el culto bendice al creyente, pero como es las cosas del Señor, es necesaria la obediencia. Y es necesario trabajar en una comunidad de fe. Comprender que si tú quieres seguir siendo individual y quieres seguir yendo en contra de la cultura que ya te diste cuenta que hay en una iglesia, quieres seguir siendo el jovencito o quieres seguir siendo el amargado, la cosa, quieres seguir siendo lo que tú eres en forma individual y no te allanas a la comunidad de fe donde Dios te ha traído, no solamente tú no vas a crecer, sino que en algo vas a entorpecer la labor que se hace durante el culto. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias bendito Señor, porque sé Señor que usted está permitiendo que estas clases sean dadas. Ayúdenos, papito lindo, para que todo lo que se está diciendo, mis hermanos comprendan que es por amor, Señor, a su obra, por amor a ellos y por amor, Señor, a lo que usted quiere que ocurra en esta congregación. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.